Bueno, pues damos comienzo a toda la parte de la tarde. Ha costado mucho salir, lo sé, de arriba, de la terraza, estaba maravilla, ¿no? Hemos comido muy rico, con una vista increíble al Ángel, pero toca volver. Nos espera una tarde muy interesante con unas pláticas muy buenas, así que nada, les animo a tomarse algún café que otros si ven que lo necesitan. Bueno, pues vamos a comenzar y va a haber dos pláticas. La primera de parte de Karina Blanca, que ya la conocen, que es de la GIZ, que ha estado esta mañana ya hablándoles. Karina va a presentarnos mecanismos para ajustar la visión estratégica de los estados de la Agenda 2030, tanto en sinergias y vínculos existentes, como en brechas respecto de sus programas, políticas, objetivos y metas. ¿Vale? Y a continuación también nos va a hablar José Miguel Echave, que es consultor externo de la GIZ, y él va a presentarnos los principios, hallazgos preliminares del estudio de competencias estatales y la vinculación de las facultades y atribuciones que le competen al Estado en el cumplimiento de la Agenda 2030. A continuación, después de las pláticas, vamos a tener 10 minutos para preguntas, así que en este caso yo creo que vamos a hacer uso de los micrófonos para sus preguntas, que les pediremos por favor que sean breves y concisas para dar tiempo a la mayor cantidad de personas a que puedan preguntar, y sin más ya damos comienzo a la práctica. Gracias, Karina. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, para iniciar esta intervención, me gustaría poner sobre la mesa la realidad más que evidente. Nos tocó el horario más difícil, después de la comida, definitivamente es un desafío, y después de esta jornada donde ya se han compartido muchas orientaciones sobre Agenda 2030, trataremos de expandir un poco más el panorama y de no repetir y hacer esta sesión interesante para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, y bueno, sin más preámbulo, quisiera brindarles un poco de contexto sobre esta intervención. Actualmente nos encontramos haciendo un proceso de estudio de cómo inciden las competencias y las atribuciones estatales en la consecución de la Agenda 2030, y tanto José Miguel como su servidora estaremos platicando un poco sobre esto. Bueno, básicamente, el día de hoy tengo el placer de platicarles algunas orientaciones sobre cómo se puede lograr alinear la visión del Estado en materia de desarrollo a la Agenda 2030 y a las premisas que esta implica. La Agenda 2030 a nivel subnacional es sin duda un tema que hemos estado repasando durante toda la mañana y que cobra una relevancia muy importante, porque todas las personas que están aquí presentes tienen un gran nivel de responsabilidad en hacer de esta agenda una realidad, principalmente por tres razones. Primero que nada, porque los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales son catalizadores de la implementación de los acuerdos globales. En este sentido, hablar de su función como catalizadores significa que todos los aquí presentes tenemos la responsabilidad de traducir esa agenda global que se negoció en Nueva York con 193 países durante más de 2 años en planes de acción concretos, aterrizados y que atiendan las necesidades reales de cada uno de los estados que están aquí presentes. Asimismo, los actores subnacionales cobran gran relevancia porque es en el ámbito local donde se materializa la proximidad de la gobernanza. Es decir, el nivel de gobierno local y subnacional es el nivel más cercano a los ciudadanos, y en ese sentido es posible que nosotros conozcamos los desafíos con todos sus matices y con cada uno de sus detalles, y eso incide de manera positiva en la efectividad de la intervención para lograr la consecución de la Agenda 2030. Y como lo mencionaba hace un momento, esa cercanía entre los gobiernos subnacionales a los desafíos del desarrollo nos permite tropicalizar esa agenda tan amplia y tan robusta en soluciones concretas para cada uno de los contextos. Una experiencia propia, por ejemplo, es cuando estábamos haciendo una planeación para un proyecto que estábamos colaborando con los colegas del gobierno de Oaxaca. Desde nuestros escritores en la Ciudad de México teníamos una visión, una óptica de cómo queríamos echar a andar este proyecto, y cuando llegamos ahora sí a poner en marcha el proyecto, nos dimos cuenta que los sistemas de usos y costumbres indígenas implicaban una lógica sumamente distinta a lo que de antemano nosotros creíamos ya conocer. Eso significa localizar la Agenda 2030, que es un concepto que hemos venido platicando muchas veces, ¿no? Localizar la agenda, territorializarla. Pero, ¿qué significa en términos concretos? Bueno, primero que nada, es una gran oportunidad para los gobiernos subnacionales por dos razones principales. Primero que nada, porque los gobiernos locales pueden apoyar en la consecución de la agenda mediante la creación de soluciones que emerjan desde lo local.
Esto nuevamente nos lleva al tema de la cercanía que tienen con los desafíos y de ese conocimiento que nadie mejor que ustedes tiene sobre las problemáticas que enfrentan. En segundo lugar, los ODS brindan un marco para orientar la formulación de políticas públicas. Y hay que decirlo con todas sus letras. La Agenda 2030 no está planteando nada nuevo, ya lo decía Paulina Terrazas esta mañana. O sea, hablar de educación, hablar de salud, hablar de ordenamiento territorial no es nada nuevo. La innovación está en el enfoque. Es ese enfoque integrado y ese principio de indivisibilidad lo que hace de esta agenda una herramienta única o una hoja de ruta que nos conduce al desarrollo sostenible con todas las dimensiones que conllevan, lo ambiental, lo social y lo económico. Bueno, quisiera pedirles que levanten la mano los colegas que nos acompañen de la región del Bajío. ¿Quién de aquí es de la región del Bajío? Aguascalientes, Guanajuato, ¿alguien más? Michoacán tiene un Bajío. También, excelente. Una parte, excelente. Bueno, pues ustedes no me dejarán mentir. Todos sabemos que en la región del Bajío el tema del desarrollo industrial es una prioridad clara. ¿Qué significa localizar la Agenda 2030 ante ese objetivo de querer hacer de la región del Bajío un clúster industrial? Bueno, significa pensar primero que nada en mis políticas públicas tienen enfoque de género. Si quiero generar desarrollo industrial, ¿estoy comprometiendo al ambiente? Si voy a traer a empresas manufactureras en el sector automotriz o en el sector aeronáutico, ¿estoy asegurándome que los salarios y que la seguridad social que se les está brindando a mis empleados es la adecuada? Eso significa localizar la Agenda 2030 en términos concretos y en un caso práctico. Ahora, evidentemente, el ODS 11 es por naturaleza el ODS local, ¿no? Es el ODS de las comunidades, de las ciudades y de los gobiernos nacionales. Sin embargo, hablar de materializar la Agenda 2030 en el plano subnacional desde las competencias y atribuciones estatales implica ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los ODS tiene una incidencia directa en las metas que plantea la Agenda del Desarrollo Sostenible y mi colega José Miguel Chávez se los presentará en un momento más. Pero eso quiere decir que tenemos que obligarnos a pensar mucho más ampliamente y no pensar de manera sectorial o centrar nuestra atención en un ODS a la vez. Esto me lleva a justamente reafirmar que integrar la lógica de la Agenda 2030 en el marco de las atribuciones y competencias estatales genera beneficios sumamente importantes para poder volverla operativa. ¿Por qué? Porque nos permite romper los hilos sectoriales, nos permite una integración de la Agenda 2030 de manera holística, con un impacto mucho más amplio. Al mismo tiempo nos permite reducir brechas y también nos permite maximizar las intervenciones. En ese sentido, me gustaría dar un ejemplo fácil, práctico, de qué significa no romper hilos, ¿no? A veces tendemos a ser un poco académicos, de hablar con términos muy fancy que nadie entiende, pero todos usan, y quizás este sea uno de ellos, ¿no? ¿Qué significa romper hilos en un caso concreto? Bueno, en el tema del desperdicio de alimentos, cabe señalar que en México desperdicia el 37% de los alimentos que se producen. Eso sin duda es una problemática que es un foco de atención, no solo para las personas que en la cotidianidad inciden en la práctica, pero a nivel global es una meta preocupante, de manera que la meta 12.3 de la Agenda 2030, específicamente del ODS 12, se plantea reducir el desperdicio de alimentos a la mitad per cápita. Reducir la mitad del desperdicio de alimentos per cápita, ¿no? Esta problemática se puede ver desde diferentes ángulos y con diferentes matices. Quizá para la Semarnat esto es claramente un problema de mitigación. ¿Por qué? Porque el 8% de los gases de efecto invernadero son producto directo del desperdicio de alimentos. Esa será la visión que la Semarnat tendrá presente, ¿no? Para la Secretaría de Economía, esto es claramente un problema que está vinculado a la cadena productiva y que incide en una falla de mercado, ¿no? Tal vez dirá, oye, pues habrá que revisar los tratados de acuerdo con Estados Unidos, de manera que, no sé, los camiones que trasladan alimentos puedan cruzar la frontera más rápido y no se eche a perder el producto en su traslado. Quizá para Sedesol, este problema también es muy preocupante porque con ese 37% de alimentos que se desperdician, podríamos alimentar a los 7.1 millones de mexicanos que padecen hambre, lo cual no es una cifra menor. Y quizá para CENER, el tema de desperdicio de alimentos es una oportunidad para generar combustibles fósiles, generar biocombustibles. Entonces, el tema al que quiero llegar
es que hablar de romper silos y de tener una política integral significa tener una visión transversal. ¿Por qué? Porque problemáticas de esta naturaleza solo podrán ser resueltas en la medida en la que exista una coordinación intersectorial, interregional y al mismo tiempo que apueste por la coherencia de las políticas, es decir, que no se contradiga o no se convenga una con la otra al ser implementadas. Eso es la esencia de la Agenda 2030 en la práctica. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Esta gráfica me gusta mucho, creo que es un ejercicio muy simple, pero que creo que podría ser muy útil en el momento en el que se formulan políticas públicas, con un enfoque integral. Básicamente, la evidencia nos dice que si se implementan los ODS de manera conjunta, las ganancias se pueden maximizar. Eso en pocas palabras es lo que se trata de lograr cuando se habla de generar co-beneficios, ¿no? de maximizar el impacto de las intervenciones mediante un enfoque integral. Entonces, cuando ustedes estén pensando en, bueno, mi política, ¿cómo podrá atender al ODS, no sé, quizá al ODS 1 cuando se trate de desarrollo social? No solo pensemos en un ODS, pensemos a qué otros ODS le podemos pegar de manera directa y de manera indirecta. En este sentido, es importante que pensemos dónde hay áreas de sinergia, qué áreas quedan desatendidas, es decir, dónde hay brechas, y finalmente, cuáles son los posibles efectos indirectos de nuestra intervención. Les pongo un caso concreto y fácil. Supongamos que el gobierno de Guanajuato quiere hacer una política pública para reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres. El impacto directo es muy evidente, ¿no? ODS 1, reducción de la pobreza, ODS 5, reducción de desigualdades, ODS 8, crecimiento económico sostenible. Eso creo que todos lo podemos ver a muy simple vista. Pero ¿dónde hay áreas de sinergia? Claramente hay una sinergia con el ODS 4. ¿Por qué? Porque la desigualdad se combate desde la educación. La desigualdad no es un problema que únicamente tiene que ver con el tema del género. Esto está vinculado, es un problema mucho más estructural y que se tiene que abordar desde una perspectiva más amplia. Entonces habrá que ver qué sinergias podemos incluir en la formulación de nuestras políticas públicas. En segundo lugar, ¿dónde hay brechas? Si esta política pública quiere buscar que más mujeres se unan a la fuerza productiva del país, excelente. Pero entonces, en esa medida, el Estado será responsable de garantizar que exista seguridad social eficiente que le permita a la mujer salir del hogar y no ser la responsable de los cuidados primarios, que la atan al hogar, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay que ver dónde están las brechas y cómo se pueden atender. Y finalmente, ¿cuáles son los posibles efectos indirectos? Estos pueden ser de naturaleza positiva o de naturaleza negativa, ¿no? A veces los llamados efectos colaterales podrán traer beneficios, pero también podrán traer consecuencias que tal vez no pensamos a primera vista. En este ejemplo, un beneficio claro podría ser en el ODS 10, particularmente en la meta 10.2, que habla de esa inclusión y de garantizar el acceso a todas las personas a los mismos derechos sociales, políticos, económicos, independientemente de su raza, sexo, religión, género, etcétera, etcétera. Ok, esto se puso en huelga, ya no funciona. De repente ahí está, ya revivió. Perfecto. Entonces, a lo que quiero llegar es que las atribuciones de los estados tienen un impacto multidimensional y un impacto transversal, como lo compartirá más adelante nuestro compañero José Miguel. Pero yo les quiero brindar un ejemplo concreto en el que se puede materializar este impacto transversal. Veamos la Ley General de Cambio Climático. En su artículo 8 dice que les corresponde a las entidades federativas formular, conducir, evaluar la política de la entidad federativa en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional. A primera vista, este es un ejemplo que pareciera que es necesariamente del ámbito ambiental y que le pega al ODS 13, ¿no? Eso es bastante claro. Pero si se desagrega, si se desmenuza a mayor detalle, nos podremos dar cuenta que esta ley, a la hora de atribuir al Estado, a la hora de limitar las atribuciones que le competen al Estado, es posible ver que hay muchos más impactos y que el alcance es multidimensional. Podemos ver que habla, por ejemplo, del aprovechamiento de los ecosistemas y de los recursos hídricos, habla de pesca, habla de ordenamiento territorial, habla de protección civil, habla de seguridad alimentaria. Estas atribuciones están en la ley
Y esto lo que nos dice es que la Agenda 2030 no debería ser una carga más. No se trata de agregar más cosas, se trata de hacer las cosas mejor y con una óptica integral que tome en cuenta la coherencia de políticas públicas que nos permita maximizar el impacto de nuestras intervenciones. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo, no? ¿Cómo podemos lograr hacer esto? Pues lamento decepcionarlos, no lo sé. No hay una caja de herramientas. De haberla, pues tal vez no me habrían contratado porque ya estaría la respuesta, ¿no? No los tenemos. La verdad es que la Agenda 2030 se construye. Es una hoja de ruta, pero llegar a ella es un esfuerzo colectivo que será sumamente subjetivo y que responde a contextos particulares. Lo que sí les puedo comentar es que existen ciertos pasos fundamentales para lograr avanzar hacia la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Quizá algunos de ellos ya los hemos mencionado a lo largo del día, no quiero ser repetitiva, pero la planeación, la alineación de los marcos normativos y de los instrumentos de planeación es un punto de partida fundamental. Y aquí hay que poner una advertencia. Cuidado con la tentación de pensar que porque tenemos una política no sé, de abastecimiento de agua, entonces yo ya ODS 6, soy super ODS 6, soy super sostenible. No, eso no es alineación. La alineación es mucho más profunda y en la sesión 2 de estas capacitaciones hablaremos a mayor detalle cómo se puede hacer una alineación genuina, robusta y que tenga un impacto con un efecto multiplicador. En el tema de mecanismos para monitorear y evaluar el progreso de los gobiernos nacionales, me pareció muy interesante ver en el marco de la discusión que tuvimos hace unos momentos con las mamparas, que todos coincidimos en que el monitoreo es un tema fundamental. Pero entonces, si ya existen indicadores, entonces tal vez el dilema está en que no necesariamente deberán ser indicadores de gestión, pero también indicadores de impacto, y que esa información esté desagregada a nivel territorial y atienda a grupos vulnerables, porque eso significa poner en marcha el principio de no dejar a nadie atrás, que sean datos representativos, comparables y que también sean datos fiables. En tercer lugar está el tema de la movilización de recursos para el financiamiento al desarrollo sostenible. A este respecto voy a aunar en un segundo más, pero bueno, cabe señalar que si no existe capacidad de recaudación fiscal, si no existe un uso responsable del presupuesto y si no existe una alineación del proceso de planeación con la presupuestación, de nada servirá entonces el paso 1, porque ¿de qué nos sirve tener un PET increíble, hermoso, que al final del día no se puede operacionalizar porque no hay recursos? Ahí hay una brecha importante que tenemos que tener presente y que habrá que atenderse. Finalmente, el tema de fortalecer las capacidades institucionales de los estados es fundamental. Y en este contexto de poner en marcha la Agenda 2030, será sumamente importante que pongamos atención a aquellas capacidades que están vinculadas a los temas de coordinación interinstitucional, así mismo como la coherencia de políticas públicas. Ya se presentó previamente el tema de la alineación de la planeación y de la reforma a la ley de planeación que tuvo lugar en febrero del 2018. No quiero ser repetitiva, únicamente creo que es rescatable señalar que por primera vez las 3 dimensiones del desarrollo sostenible se encuentran en el marco legal, lo cual es un gran logro, y por otra parte, que el trabajo del Consejo Nacional para la Agenda 2030 se establece como se vincula el trabajo de este Consejo al proceso de la formulación de planes rectores de desarrollo, es decir, como el Plan Nacional de Desarrollo se podría nutrir, por ejemplo, de los insumos que emanen de la Estrategia Nacional. Ese ejercicio se podría replicar a nivel estatal. Ustedes están por operacionalizar sus consejos estatales, en algunos casos son comités, en algunos casos varía el nombre, pero sea la naturaleza que sea del OSI, ustedes también quizá podrían generar formulaciones que puedan nutrir a sus planes estatales de desarrollo. Y en esa medida, entonces, se dará un avance significativo en la consecución de la Agenda 2030 en el plano de la planeación. Algo que me parece importante señalar también es que la iniciativa de reforma a la ley de planeación que planteó el Ejecutivo, el lenguaje que se utilizó refleja el espíritu de esta reforma. Se habla de desarrollo equitativo, incluyente, se habla de sostenibilidad, se habla del enfoque de género, se habla de un medio ambiente sano, no discriminación, nuevamente representatividad, ya lo había dicho. Pero a lo que quiero llegar es que esto refleja el cambio de chip y refleja una nueva manera de pensar y de plantear cómo queremos el desarrollo de nuestro país. Y bueno, cuando hablamos de alineación es importante, como mencionaba hace un momento, no solo centrarnos en los marcos normativos,
También es importante que los instrumentos también se alineen a la Agenda 2030. Y en este sentido, un caso concreto es el Plan Estatal de Desarrollo. Los planes estatales de desarrollo nos ofrecen una gran potencialidad para poner en marcha los principios de la Agenda 2030. Por ejemplo, leía sobre el caso del Estado de México, en la elaboración de su plan, que se hicieron 5 diálogos de diagnóstico y de consulta para la construcción del mismo. Eso es poner en práctica el principio de alianzas multiactor. Es jalar a la sociedad civil, jalar a la academia, jalar al sector privado, decir cuál es su visión, cuáles son los desafíos que ustedes consideran que deberían estar reflejados en este documento rector. Y una vez más, eso habla de localizar la Agenda 2030 en la práctica. Ya para terminar, únicamente quiero hablar del tema de la vinculación a la presupuestación y mencionar 3 medidas concretas. Ya lo había dicho, el tema de cerrar esas brechas entre el proceso de la planeación y el proceso de la presupuestación es fundamental. Pero en segundo lugar, también podrán identificar qué recursos dispone el Estado, por ejemplo, vía transferencias, para el financiamiento al desarrollo sostenible. Y me voy a tener un segundo para traer a colación un caso concreto que nuevamente refiere al trabajo con los colegas de Oaxaca. Estamos haciendo una alineación del, ya lo había comentado Helge, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del país, así como del Fortamun, porque este es un piloto a nivel municipal, pero en concordancia con el gobierno estatal del estado de Oaxaca. Y lo que estamos haciendo es un análisis de brechas y de potencialidades de todo el catálogo todos los rubros que están en el país, cómo cruzan, cómo le pegan a los ODS y dónde están las brechas. En ese sentido, eso nos va a permitir estar mejor parados y saber nosotros como gobierno dónde tenemos áreas, dónde tenemos recursos, que eso también será fundamental en nuestro análisis. Y finalmente, es fundamental que se desarrollen mecanismos que incentiven la canalización de los recursos hacia el desarrollo sostenible. Concretamente es el caso, por ejemplo, de la coinversión o de la concurrencia, en los esquemas en los que puede llevar el Estado con los municipios para empujarlos a que digan, oye, ¿sabes qué? Yo te pongo un peso más en cada proyecto que tú hagas que tengas enfoque de desarrollo sostenible. En este sentido, traten de usar la Agenda 2030 como un checklist. En cualquier proceso que estén haciendo, la Agenda 2030 puede decir, mi proceso de planeación no está dejando a nadie atrás, mis instrumentos de presupuestación realmente están pensados de manera integral, son coherentes, úsenla como tal cual, como un checklist que pueda orientar su quehacer y bueno, sin duda alguna, esperamos que eso pueda incidir de manera positiva en localizar la Agenda 2030. Para cerrar, solo me gustaría compartir esta reflexión final, y es que desde sus atribuciones y sus competencias, ustedes tienen un rol fundamental en hacer de la Agenda 2030 una realidad. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues voy a tratar de sintetizar un poquito todo lo que se ha platicado durante esta mañana, lo que va de la tarde. Yo voy a tratar de darles como toda esa idea de que bueno, a través de este estudio que está en construcción, que la idea es que sea un detonador de discusión entre todos ustedes, que al final ustedes son los que están en los estados, los que conocen las realidades y conocen todas esas barreras que se pueden encontrar para implementar la Agenda 2030. Por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser muy breve. Pensaba al principio abordar como la construcción el potencial de abordaje del cumplimiento de la Agenda 2030 y de los ODS, primero tomando en consideración las atribuciones y las funciones sustantivas que tienen todos los estados para incumplimiento y posteriormente que puede ser un estudio que pueda complementar todas y podemos alcanzar ese potencial es todas las capacidades institucionales. Lo que comentaba Cari, ¿no? Que eso finalmente es cómo se utilizan esas atribuciones y funciones y cómo se materializan para que puedan hacer y generar los impactos que queremos que generen. Bueno, visto un poquito desde el ciclo de la política pública, desde cómo se suben los temas importantes a la agenda pública y cómo se pueden dar las herramientas a los estados, a la federación o a los municipios para poder atender esos problemas públicos. Entonces me voy a saltar un poquito esta parte. Y a todo esto creo que lo más importante es, no sé, pensando en cómo le puedo hacer para
dar una herramienta, algo que puedan utilizar y que pueda ser muy significativo para que puedan ustedes darse cuenta de de su responsabilidad y sus atribuciones que tienen en cumplimiento de esta agenda. Del papel tan importante, como lo mencionaba muy bien Cari, que juegan los gobiernos estatales en consecución de las metas de los ODS. Bueno, pues se hizo... ahí va. Bueno, en el cuerpo de análisis se analizaron principalmente dos instrumentos legales. Primero que nada, la Constitución Política, a ser nuestra Carta Magna, pero no toda la Constitución, sino únicamente la parte dogmática de la Constitución, la parte de garantías individuales, que es donde se habla de los derechos sociales, del papel que tiene el Estado para tratar de dar esas garantías a los ciudadanos. Y por otro lado también se analizó de las leyes constitucionales, que son esas que emanan del Congreso de la Unión. Hay de dos tipos, las leyes federales y las leyes generales. Las leyes federales en este caso no nos interesan tanto porque, bueno, atañen mucho más atañen a la administración pública federal, y en este caso pues no es competencia de los estados. En el caso de las generales sí, en el caso de las generales son leyes que complementan ciertos temas de la Constitución y que establecen muy bien los ámbitos de concurrencia entre los órdenes de gobierno, y también establecen las atribuciones específicas de cada uno de los órdenes. Entonces, en este caso, pues nos vamos a centrar en esos dos instrumentos legales. Ahora, actualmente existen 49 leyes generales sobre diversos temas. Para efectos de este estudio, únicamente nos vamos a concentrar en aquellas leyes generales que en uno de sus apartados establezcan directamente cuáles son las cuáles son las atribuciones exclusivas de los estados, porque son aquellas que a nosotros nos gustaría tener en consideración porque nos dan la responsabilidad a los estados y no tanto comparten, valga la redundancia, esa responsabilidad. Entonces, de esas leyes generales, únicamente estas 15 fueron las que se tomaron: la Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley General de Desarrollo Social, Ley General de Asentamientos Humanos, de Cambio Climático, Equilibrio Ecológico, Vida Silvestre, Desarrollo Forestal, Igualdad entre Mujeres y Hombres, Acceso a Mujeres, Niños, etc. Todas estas tienen esa característica desde su estructura, están muy bien delimitadas cada una de las atribuciones que tiene tanto la Federación, los estados y los municipios, y en algunos la concurrencia entre los tres. Y preguntarán, ¿por qué se quedaron fuera las otras, no? ¿Por qué no se consideraron en este estudio las otras leyes generales? Bueno, hay unas leyes generales que en su estructura están diseñadas para la creación, regulación o funcionamiento de consejos, comisiones, órganos garantes, organismos constitucionales autónomos, etc. Un ejemplo de estas pueden ser la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales, Ley General de Mejora Regulatoria, que por supuesto no quiero decir que no nos sirven o que no pueden impactar directamente en las metas de los ODS, sino que para no entrar como en un análisis de derecho constitucional y administrativo y empezar a definir qué le toca al Estado, y sobre todo para darle el peso específico que le toca a los estados en consecución de las metas de los objetivos. Otro tipo de leyes generales también, que por supuesto que son importantes, pero su naturaleza temática no tiene mayor relevancia para este estudio. Entonces, algunas de esas pueden ser pues, la Ley General de Materia de Delitos Electorales, Ley General de Sociedades Mercantiles, que por supuesto son importantes, por algo está, pero para este estudio no se consideraron. Bueno, cada una de esta revisión en las leyes generales, todas las atribuciones se consideraron, se analizaron, pero no todas nos sirven, y se hicieron una diferenciación muy importante. Únicamente se consideran las atribuciones que pueden ser atribuciones sustantivas, es decir, que pueden generar un impacto directo en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son esas atribuciones que se pueden traducir en servicios y que van mucho más hacia exterior de la institución y no tanto a funciones administrativas o de apoyo.
Bueno, este es un poquito más como descripción basado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de cuáles son las características que debe tener para hacer esa diferenciación. Y si se fijan mucho más en las funciones sustantivas, habla más de un impacto directo, una razón de crear, perdón, me perdí un poquito, para materializar todas estas formas de apoyos que brindan, los bienes, etcétera. Y las otras van un poco más en acompañamiento, como en apoyo, como más hacia la institución, y que por supuesto son importantes, pero en este caso únicamente nos vamos a dedicar a analizar las funciones sustantivas, las atribuciones que pueden derivar en sustantivas. Bueno, ¿cómo se estructuró este cuadro que puede ser quizás la respuesta a la caja de herramientas, ¿no? Este listado en el que pueden encontrar todas las atribuciones y ver cuál es el impacto que pueden generar en varios de los ODS y en sus metas. Entonces se estructuró en 4 ejes. El primer eje de desarrollo social, que habla de personas libres, sanas y seguras. Es decir, ahí están agrupados el 1, el 2, el 3, el 6 y el 16. En el segundo está desarrollo económico, personas preparadas, productivas e innovadoras. Está el 12, el 9, el 8 y el 4. ¿Por qué educación ahí? Porque habla más como de preparar, utilizar la educación como un medio de crecimiento económico, crecimiento personal y para el trabajo también. Desarrollo mental, personas comprometidas con la ciudad, la naturaleza y el medio ambiente. Por supuesto que están los ODS, el 7, 11, visto un poco más como de temas de residuos de la ciudad, del uso sustentable del suelo, el 13, por supuesto, el 14 y el 15. Y finalmente, de igualdad, personas unidas trabajando para no dejar a nadie atrás. Claro, por supuesto, el 5, igualdad de género, reducción de desigualdades y alianzas para lograr los objetivos. Bueno, ¿cómo se armó este esquema, esta tabla? Bueno, del lado izquierdo están todas las atribuciones sustantivas en las que el Estado tiene competencia directa, y del lado derecho pues están los ejes que les acabo de mostrar, y se hizo este ejercicio de una por una, atribución por atribución, tratar de hacer un cruce. ¿Qué significa, por ejemplo, la estrella? La estrella significa que con esa atribución hay un impacto directo en el ODS. Sin embargo, los números, por ejemplo, en este caso, quiere decir que con esa atribución, además de que se impacta en el ODS 2, sino que también se hizo un análisis mucho más profundo y se hizo a nivel meta. Quiere decir que con esa atribución se impacta en la meta 2.4, en la 6 se impacta en el 6.4 y en el 6. Obviamente por cuestiones de espacio, para también hacerlo un poquito más visual y poderlo presentar en un mismo esquema, en una misma tabla, pues ahí tratando de ahorrar espacios, pues aparece ahí. Por ejemplo, en este último, que aparece acá, dice que en la meta 13, 13.1, 13.2 y en la meta 13.b, ¿va? Entonces, eso es como se interpreta. Ahora, para darle el sentido de lo que querían cuando se hizo las leyes generales para establecer los temas, los criterios, los conceptos, obviamente en cada una de las leyes generales, y bueno, y cuando aplica, había un apartado que dice, para efectos de esta ley se entenderá por. Entonces, ahí con base en ese concepto, uno analiza y hace el cruce con las metas. Entonces, ese es uno de los criterios para poder realizar esos cruces. Otro es los principios fundamentales de la ley. Cuando no está el concepto claro, o mejor dicho, no se menciona, se utilizan los principios fundamentales de la ley. Y otro último criterio, bueno, pues al final se consultan textos académicos especializados como para darle el sentido que se referían. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es una caja de herramientas, una tabla en la que hay más de 100 atribuciones en las que pueden impactar directamente las entidades federativas, y que todos y cada uno de todas las regiones, todos los estados tienen estas competencias. Al tratarse de leyes generales, involucra a todas y cada una de las entidades federativas, y por supuesto que sería el siguiente paso o algo deseable,
como ampliar este objeto o este estudio, pues dedicarse a las leyes locales, ¿no? Que es algo muy importante y que en este estudio por el momento está fuera, pensando en que más adelante, cuando se recojan aquí algunos resultados a partir de los ejercicios que se realicen, pues quizás se pueden encontrar las líneas de acción más apremiantes que tienen cada una de las regiones y que están en los estados. Esta tabla, bueno, al principio es, bueno, esta es la Constitución, los principales atribuciones que se tienen, pero así se sigue hasta analizar cada una de las leyes generales y encontrar todos los puntos de coincidencia que pueden tener con las metas de los ODS. Es un documento bastante extenso, pero pues bueno, poco a poco ya puse aquí algunos ejemplos de cómo se ve. Y también la idea es que sea que sea muy gráfico y sea muy visual, de ver cómo una misma atribución, retomando un poco lo que decía Cari, puede impactar no solo en un ODS que en principio podríamos pensar que estaba diseñado para que cumpliera con estos objetivos, sino que podemos darnos cuenta que una misma atribución puede impactar en una o varios ODS y en ese ODS en uno o varias metas. Entonces, ese le da una trascendencia a que utilizando o apelando a sus atribuciones pueden realmente conseguir conseguir las metas de los ODS. Voy a continuar un poquito. El caso específico que Cari retomó, en el caso de la Ley General de Cambio Climático, es un ejemplo perfecto de transversalidad de los objetivos. Es decir, un poquito lo que comentaba ahorita, que podemos ver visualmente todos los impactos que puede generar positivos en las metas de los ODS utilizando una ley de cambio climático. Una ley que todos y cada uno de ustedes, como representantes de los gobiernos locales, tienen sus atribuciones. Es decir, bueno, voy a continuar un poquito, igual sigue la tabla. Bueno, ahora sí, quizás los principales hallazgos. ¿Cuáles creen ustedes que sean los ODS en los que los estados tienen mayores atribuciones? No sé, ¿algo? Salud. Pobreza, educación, seguridad, ¿perdón? Salud. Ciudades, ¿cuál otro? Salud, ok. Bueno, principalmente ahorita hice una manera de presentar por ley cuáles son los ODS que se impactan sin meternos a detalle en las metas. Por ejemplo, bueno, en la Constitución sí se puede ver prácticamente que se impactan todos los ODS, a excepción del 13, que al final del día únicamente, como les recuerdo, contemplamos la parte de garantías individuales. La de salud, pues uno pensaría que nada más está enfocado en salud, pero no, puede impactar en otras metas y así lo hace. Igual la Ley General de Salud, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ley General de Cambio Climático, que también es el mismo, quizás visto desde otro punto de vista, cómo impacta casi transversalmente en todos los ODS. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, de Pesca y Agricultura, desarrollo Forestal Sustentable, Vida Silvestre, Igualdad entre Hombres y Mujeres. Bueno, en fin, es un poquito este repaso. Y lo que quiero decir es que únicamente revisando estas 15 leyes generales se puede conseguir un impacto en los 17 objetivos. En mayor o menor medida, en mayor o menor medida en las metas, sin embargo puede haber un impacto transversal en los 17 objetivos. Ahora, por dimensión, ¿cómo quedaría mejor? O sea, nos damos cuenta que en la dimensión de desarrollo ambiental hay grandes atribuciones y es la que más numerosa tiene. Por lo tanto, creo que también va en relación a la responsabilidad que tienen los estados en materia del cumplimiento de los objetivos de los ODS que platicamos, el 7, el 13, el 14, el 15. Vemos, por ejemplo, en temas de desarrollo social, que por supuesto el tema de salud, educación, son muy importantes y que el Estado también tiene grandes competencias en este sentido. Y finalmente, no porque el tema de igualdad no le compete al Estado, sino que muchas veces en las leyes se transfieren esas atribuciones para las leyes locales. Entonces,
Posiblemente también existan grandes atribuciones, pero en este estudio que se realizó no los muestra como tal. Bueno, y así quedarían por ODS. Se ve, creo que hay bastantes impactos, o sea, 272 impactos en las metas de ODS, pensando en que una misma atribución puede impactar varias veces en diferentes ODS y en diferentes metas. Y a través de la revisión de estas leyes se impactaron 92 de las 169 metas totales que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, estos números nos dicen mucho del papel tan importante que tienen los estados en consecución de la agenda y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que hay grandes capacidades para alcanzar esos objetivos. Bueno, así como un resumen de cuáles son los ODS que mayores impactos pueden generar los estados con sus atribuciones, con las atribuciones que se revisaron, pues como lo mencionaban, salud, educación, el tema de ciudades, acción por el clima, vida submarina y vida en ecosistemas terrestres. Por supuesto, como lo veíamos en la división por dimensión, por supuesto que los temas de estos 4 son muy fuertes y tienen muchas atribuciones. Finalmente, la federación también ha tratado de ceder un poco esas responsabilidades a los estados para que puedan cumplir con las metas y los objetivos. Bueno, como conclusiones generales, las atribuciones legales, en este caso, se convierten en una caja de herramientas con las que las entidades federativas se nutren de recursos para el ejercicio de la gestión gubernamental y la planeación de políticas públicas. Es decir, ¿cómo traducimos todas estas atribuciones en funciones y cómo se traducen esas funciones en resultados? En medio hay un proceso importante y que hay que analizar, y que por supuesto es quizás lo más trascendental, las capacidades institucionales. Muchas veces se dice o está por obligación o está escrito en la ley, y en la práctica muchas veces no se lleva a cabo. Entonces, hay que analizar por qué sí están en sus atribuciones, por qué sí está en su ámbito de competencia y qué sucede en el proceso que no se llevan a cabo. Bueno, en esta revisión legal emprendida permite conocer el marco de abordaje que facilita la implementación de la Agenda 2030, es decir, las condiciones legales, institucionales y de cumplimiento con las que cuentan las entidades federativas para garantizar, salvaguardar y restituir los derechos asociados de la agenda en el cumplimiento de los objetivos. En lo que respecta al combate a la pobreza y al hambre, las entidades federativas cuentan con atribuciones para establecer programas complementarios que garanticen la disminución de las carencias y el acceso a los servicios públicos de una forma amplia y relativamente transversal. En el caso puntual de la educación de calidad del ODS 4, es una de las principales materias que la Federación ha tratado de descentralizar esa responsabilidad de tiempo atrás, y se puede apreciar al potencial que tienen las entidades federativas de incidir de manera educativa, en la calidad educativa, a través de la implementación de prácticas de evaluación para el ingreso, permanencia y promoción del personal docente, la planeación curricular de contenidos significativos a las regiones y la implementación de programas compensatorios para garantizar el acceso irrestricto a las escuelas de las y los menores de edad. En el tema de desarrollo económico, por supuesto que incorporar la investigación, la innovación, la ciencia y la tecnología para potenciar el desarrollo económico e incentivar el sector productivo y aumentar la competitividad. El desarrollo e incentivo de sistemas productivos sustentables que beneficia tanto a productores del sector primario, agrícola, pecuario, forestal, como el secundario. Y sobre todo también destaca incorporar a las comunidades, lo que mencionaba mucho Karin, incorporar a las comunidades en mecanismos participativos, en la promoción del uso sustentable de los recursos naturales y la mitigación de los efectos nocivos derivados de la producción. Bueno, en el tema de la dimensión de desarrollo ambiental, por supuesto que es un tema que, debido a la relevancia actual que tiene, la urgencia de mitigar todas estas problemáticas de cambio climático,
de proteger el medio ambiente y también los compromisos que ha adquirido el Estado mexicano, pues hemos encontrado que cada vez se van haciendo un poco más leyes, más específicas y que le dan más facultades y responsabilidades a los estados, a los municipios, no solo a la federación, en el cumplimiento de estos objetivos y la preservación del medio ambiente. Entonces vemos que hay 7 leyes generales dedicadas exclusivamente a eso y que a través de este estudio se encontraron 111 atribuciones identificadas con el posible impacto en las metas de los ODS. Es un marco competencial amplio y va desde la formulación de políticas hasta la intervención material y efectiva de poblaciones y territorios, con un fuerte enfoque de garantía y restitución de derechos de conservación, restauración de ecosistemas y mitigación de efectos. Quizás la conclusión más importante es que los estados no tienen un papel de acompañamiento, o sea, tienen un papel protagónico en consecución de la agenda, de lograr los objetivos. A través de todo este cúmulo de atribuciones que posteriormente se tienen que ver traducidos en resultados e impactos, los gobiernos son en sí implementadores necesarios de acciones que generen un impacto público y estén orientados a este fin de una forma protagónica. Con esto, en resumen, concluyo mi participación. Espero que esta tabla, este ejercicio que, como les comento, está en construcción, que todavía se van a recoger muchas de sus aportaciones, mucho de lo que ustedes consideren que deba dirigirse las líneas de acción y que por supuesto que es una herramienta que es para su uso, ¿no? O sea, al final del día todo esto se genera para poder que ustedes mismos puedan lograr que estos objetivos se puedan localizar en el terreno subnacional. Muchas gracias.